La caída del Tercer Reich desató uno de los mayores vacíos judiciales de la historia moderna. Con Berlín en ruinas y la estructura estatal nazi colapsando, miles de oficiales de las SS aprovecharon el caos para desaparecer sin dejar rastro. Algunos huyeron disfrazados de civiles, otros destruyeron su identidad entre papeles quemados y cadáveres sin nombre. Los sistemas de identificación se vinieron abajo. Los archivos fueron eliminados. Los responsables del terror nazi escaparon en masa por rutas organizadas, con ayuda de redes logísticas, contactos diplomáticos y cobertura ideológica. La prioridad de las potencias ocupantes no fue capturar criminales, sino estabilizar territorios. ¿Cuántos oficiales clave de las SS lograron escapar? ¿Qué estructuras facilitaron su huida? ¿Y por qué décadas después aún hay nombres sin rostro y crímenes sin castigo? El ocaso del Reich, la desaparición sistemática de los verdugos. El 16 de abril de 1945, los cañones soviéticos rugieron desde el frente del Oder-Neisse, anunciando el inicio del derrumbe final del régimen nazi. En las siguientes semanas, mientras Berlín ardía bajo el bombardeo implacable, algo más que edificios se desmoronaba. Toda la estructura administrativa del Estado nazi se fragmentaba en 1000 pedazos. Los últimos defensores de la capital luchaban con desesperación. Veteranos de la Wehrmacht se mezclaban con adolescentes de las juventudes hitlerianas, mientras unidades dispersas de las SS intentaban mantener posiciones que cambiaban de mano cada pocas horas. En los sótanos del búnker de la Cancillería, Adolf Hitler dictaba órdenes a fantasmas de divisiones que ya no existían. El 30 de abril, el Führer se quitó la vida de un disparo en la sien. 2 días después, el general Helmut Weidling firmó la rendición incondicional de Berlín. Pero para entonces, miles de oficiales nazis ya habían desaparecido en el caos de una Europa en llamas. La desintegración no fue solo militar, fue administrativa. Los archivos de las SS, meticulosamente organizados durante años de terror burocrático, comenzaron a arder en patios de cuarteles abandonados. Oficiales quemaban expedientes, destruían listas de personal y eliminaban toda evidencia de su participación en crímenes de guerra. Los sistemas de identificación colapsaron cuando los responsables de mantenerlos huyeron o murieron en combate. Esta destrucción deliberada de registros tendría consecuencias devastadoras para la justicia posterior. Sin documentos oficiales, los investigadores aliados se enfrentarían a la casi imposible tarea de identificar criminales de guerra, basándose únicamente en testimonios de sobrevivientes, muchos de ellos traumatizados y con recuerdos fragmentarios. Las cadenas de mando de las SS se pulverizaron, unidades enteras se dispersaron cuando sus comandantes desaparecieron sin dejar rastro. Algunos oficiales se mezclaron entre los millones de refugiados que huían hacia el oeste. Otros se escondieron en granjas abandonadas o se refugiaron en monasterios remotos. La confusión era total. Soldados sin uniforme, civiles con documentos falsos y oficiales de alto rango disfrazados de simples campesinos. Los primeros meses de la ocupación aliada agravaron el problema. Las fuerzas de ocupación, abrumadas por la magnitud de la tarea, se centraron en tareas inmediatas: alimentar a los hambrientos, atender a los heridos, reconstruir infraestructuras básicas. La identificación sistemática de criminales de guerra quedó relegada a un segundo plano mientras Europa luchaba por sobrevivir. Fue en este caos donde nacieron las redes de escape. No surgieron de la nada, sino que aprovecharon la desorganización existente. Antiguos contactos de inteligencia, simpatizantes ideológicos y oportunistas sin escrúpulos comenzaron a tejer una red invisible que conectaría los escombros del Reich con refugios seguros en tierras lejanas. La Operación Gehlen marcó un punto de inflexión. Reinhard Gehlen, antiguo jefe de inteligencia alemana en el Frente Oriental, se presentó ante los estadounidenses con una propuesta irresistible: sus archivos sobre la Unión Soviética a cambio de protección y recursos. Los estadounidenses, ya preocupados por las ambiciones soviéticas, aceptaron el trato. Gehlen no llegó solo. Trajo consigo a cientos de antiguos oficiales de inteligencia, muchos de ellos con pasados comprometidos en las SS o la Gestapo. Oficialmente, estos hombres trabajarían contra el comunismo soviético. Extraoficialmente, algunos de ellos utilizarían sus nuevas posiciones para proteger a antiguos camaradas buscados por crímenes de guerra. La red de Gehlen se convirtió en el núcleo de lo que más tarde sería el BND,
el servicio de inteligencia de Alemania Occidental, pero en sus primeros años funcionó como un refugio para antiguos nazis que podían aportar información valiosa sobre la Unión Soviética. La Guerra Fría había comenzado, y en esta nueva realidad geopolítica, algunos criminales de guerra resultaban más útiles como aliados que como prisioneros. Mientras tanto, en los puertos de Italia comenzaba a funcionar otro tipo de red. Monjes católicos, algunos motivados por compasión cristiana malentendida, otros por simpatías ideológicas, empezaron a facilitar documentos falsos a alemanes que buscaban escapar de Europa. Los protocolos de emergencia de organizaciones humanitarias fueron sistemáticamente explotados por redes que conocían sus vulnerabilidades. Así, en los primeros años de la posguerra, mientras el mundo celebraba la victoria sobre el fascismo, cientos de oficiales de las SS se desvanecían como humo en el aire europeo. Algunos morirían en el anonimato. Otros refundarían sus vidas en continentes lejanos y unos pocos continuarían sembrando el terror bajo nuevas banderas. El colapso del Tercer Reich no fue solo el fin de una guerra, fue el comienzo de una nueva forma de impunidad, donde el caos administrativo y las necesidades geopolíticas se combinaron para permitir que algunos de los peores criminales de la historia simplemente se esfumaran en la niebla de la posguerra. Alois Brunner, el verdugo protegido por Siria. En la primavera de 1912, en la pequeña localidad austriaca de Rohrbrunn, nació un niño que décadas después se convertiría en uno de los hombres más buscados del planeta. Alois Brunner llegó al mundo en una época de transformaciones imperiales, cuando el imperio austrohúngaro vivía sus últimos años de esplendor decadente. Su juventud transcurrió entre las convulsiones políticas que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Austria, reducida a una fracción de su antiguo territorio, luchaba por encontrar su identidad nacional. Fue en este contexto de incertidumbre y resentimiento donde Brunner abrazó el nacionalsocialismo, afiliándose al partido nazi en 1931, cuando apenas había cumplido 19 años. El Anschluss de 1938 abrió las puertas de las SS a Brunner. Su eficiencia burocrática y su implacable determinación no pasaron desapercibidas para Adolf Eichmann, el arquitecto administrativo del Holocausto. Eichmann vio en el joven austríaco un instrumento perfecto para sus planes, meticuloso, obediente y desprovisto de cualquier vestigio de compasión humana. En 1939, Brunner fue designado para dirigir la Oficina Central de Emigración Judía en Viena. Su trabajo consistía en convertir la expulsión en deportación y la deportación en exterminio. Bajo su supervisión, aproximadamente 47.000 judíos austriacos fueron arrancados de sus hogares y enviados hacia un destino que la mayoría no conocía, pero que pocos sobrevivirían. La eficiencia de Brunner impresionó tanto a sus superiores que pronto recibió encargos más amplios. En 1943 fue enviado a Salónica, donde coordinó la deportación de 43.000 judíos griegos. Los trenes partían puntualmente, los vagones llegaban completos a su capacidad máxima y los números se anotaban con precisión germánica en los libros de registro. Pero fue en Francia donde Brunner alcanzó la cúspide de su carrera criminal. En junio de 1943 asumió el comando del campo de internamiento de Drancy, en las afueras de París. Drancy era la antesala del infierno, el lugar donde los judíos franceses aguardaban los trenes que los llevarían a los campos de exterminio en el este. Brunner transformó Drancy en una máquina de deportación perfectamente engrasada. Implementó sistemas de clasificación, optimizó los horarios de transporte y eliminó cualquier ineficiencia que pudiera retrasar el proceso. Durante los 14 meses que comandó el campo, 24.000 personas pasaron por sus puertas camino a la muerte. En 1944, Eichmann envió personalmente a Brunner a Eslovaquia para una misión especial: acelerar las deportaciones en una región donde la resistencia local había ralentizado el proceso. Brunner aplicó sus métodos probados con resultados devastadores. En pocos meses, 11.500 personas fueron deportadas desde Sered hacia campos como Theresienstadt, Stutthof y Auschwitz. Cuando las cifras se sumaron al final de la guerra, el resultado era abrumador. Brunner había sido directamente responsable de la deportación de entre 128.500 y 140.000 personas. Cada número representaba una vida destruida, una familia separada, un futuro aniquilado.
La caída del Reich encontró a Brunner preparado para la fuga. A diferencia de muchos de sus colegas, había anticipado la derrota y tomado precauciones. Su salvación inicial llegó en forma de una confusión de identidades que resultaría fatal para otro hombre. Las fuerzas aliadas capturaron a Anton Brunner, oficial de las SS con apellido similar, y lo ejecutaron en 1946 creyendo que se trataba de Alois. Esta confusión proporcionó a Alois el tiempo necesario para desaparecer completamente del radar aliado. Sin el tatuaje característico del grupo sanguíneo que portaban muchos miembros de las SS, pudo mezclarse entre los millones de prisioneros de guerra sin ser identificado. Según sus propias declaraciones posteriores, Brunner recibió documentos falsos de las autoridades estadounidenses y trabajó como conductor para el ejército de ocupación. La ironía era deliciosa para un hombre de su cinismo. El mismo ejército que lo buscaba le proporcionaba protección sin saberlo. En 1954, condenado a muerte en rebeldía por un tribunal militar francés, Brunner ejecutó su plan de escape definitivo. Su ruta lo llevó primero a Roma, donde permaneció brevemente antes de trasladarse a Egipto, donde operó como intermediario en el tráfico de armas. Su destino final fue Siria, donde asumiría la identidad del Dr. Georg Fischer. La incorporación de Brunner al aparato de seguridad sirio respondía a las necesidades específicas del régimen de Hafez al-Assad. Su experiencia en deportaciones masivas y control poblacional se adaptó perfectamente a las demandas de un Estado autoritario que buscaba modernizar sus métodos de represión interna. 3 exguardias entrevistados décadas después revelaron que Brunner mantuvo funciones activas hasta finales de los 80, momento en que su deterioro físico y mental lo convirtió en una carga más que en un activo para sus protectores. La vida en el exilio no estuvo exenta de peligros. En 1961, una carta bomba le arrancó un ojo. En 1980, otro atentado similar le destrozó varios dedos de la mano izquierda. Ambos ataques fueron atribuidos al Mossad israelí, que había desarrollado una doctrina de justicia extraterritorial para castigar a los arquitectos del Holocausto. A pesar de las heridas, Brunner siguió viviendo en Damasco con relativa tranquilidad. En 1985 concedió una entrevista a la revista alemana Bunte en la que no mostró el menor arrepentimiento. Sus palabras fueron escalofriantes en su frialdad. No lamentaba nada. Y todos los judíos habían merecido su destino. Los años 80 marcaron el comienzo del ocaso de Brunner. Su salud se deterioraba, su utilidad para el régimen sirio disminuía y el mundo exterior había perdido gran parte del interés en su captura. La Guerra Fría consumía los recursos de inteligencia y los cazadores de nazis envejecían junto con sus presas. Los últimos avistamientos confirmados de Brunner datan de principios de los años 90. Periodistas alemanes lo fotografiaron en el Hotel Meridien de Damasco, donde vivía bajo protección policial. Su aspecto era el de un anciano enfermo, muy lejos del eficiente oficial de las SS que había aterrorizado Europa medio siglo antes. La muerte de Brunner, como su vida posterior a 1945, está envuelta en misterio y contradicciones. En 2014, el centro Simon Wiesenthal declaró haber recibido información de que había muerto en 2010, pero sin proporcionar pruebas concluyentes. 3 años después, un periodista francés entrevistó a antiguos guardias sirios que afirmaron que Brunner había muerto en diciembre de 2001, en condiciones miserables, en el sótano de un edificio de apartamentos en Damasco. Según estos testimonios, los últimos años de Brunner fueron un infierno de soledad y enfermedad. El hombre que había enviado a decenas de miles de personas a la muerte lloró mucho en sus últimos días, atormentado por demonios que solo él podía ver. Si estas versiones son ciertas, Brunner habría sido enterrado en el cementerio Al-Afif de Damasco, sin ceremonias ni honores, como un pobre diablo más en una ciudad que había olvidado su nombre verdadero. Para el mundo exterior, simplemente se había desvanecido en la bruma del tiempo, llevándose sus secretos a una tumba anónima en tierra extranjera. Aribert Haim, el doctor muerte oculto en el Cairo. En la tranquila ciudad austriaca de Bad Radkersburg, el 28 de junio de 1914, nació Aribert Ferdinand Haim, en el seno de una familia de clase media que jamás pudo imaginar en qué se convertiría su hijo.
Su infancia transcurrió en los años turbulentos que siguieron al colapso del Imperio austrohúngaro, cuando Austria luchaba por redefinir su identidad nacional en un mundo transformado por la guerra. Chaim era un joven ambicioso con aptitudes para la medicina. En 1935, mientras cursaba sus estudios en Graz, tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. Se afilió tanto a las SS como al Partido Nacional Socialista, ambas organizaciones entonces ilegales en Austria. Esta adhesión temprana al nazismo no fue producto de la presión social o la oportunidad política, sino de una convicción ideológica que pronto se manifestaría en actos de una crueldad inimaginable. Tras el Anschluss de 1938, cuando Austria fue anexada al Reich alemán, las perspectivas profesionales de Chaim se multiplicaron exponencialmente. Completó sus estudios de medicina en 1940 y fue inmediatamente reclutado por las SS, que necesitaban médicos dispuestos a servir en sus instalaciones más siniestras. En octubre de 1941, Chaim recibió su destino, el campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Este campo tenía una reputación particularmente sombría, incluso dentro del sistema concentracionario nazi. Diseñado inicialmente para prisioneros políticos, se había convertido en un lugar donde el trabajo forzado se combinaba con experimentos médicos y ejecuciones sumarias. Durante las 6 semanas que pasó en Mauthausen, Chaim se ganó el apodo que lo acompañaría para siempre, Doctor Muerte. Su método era simple y aterrador. Realizaba operaciones quirúrgicas completamente innecesarias, sin anestesia, con el pretexto de llevar a cabo investigación médica. Sus libros de registro, meticulosamente mantenidos, documentan 243 intervenciones, de las cuales al menos 53 pacientes murieron en los primeros 30 días. Las atrocidades de Chaim iban más allá de la simple negligencia médica. Inyectaba gasolina directamente en el corazón de los prisioneros para observar los efectos, realizaba amputaciones sin justificación médica y extraía órganos vitales por pura curiosidad científica. En el caso más macabro documentado por testigos, decapitó a un prisionero joven para conservar su cráneo como pisapapeles de escritorio. Karl Lotter, ayudante del campo, dejó testimonios detallados de las prácticas de Chaim que helaron la sangre incluso a investigadores acostumbrados a documentar atrocidades nazis. Describió castraciones realizadas en adolescentes, vivisecciones practicadas en prisioneros conscientes y un catálogo de torturas disfrazadas de procedimientos médicos que convertían el hospital del campo en una cámara de tortura. En febrero de 1942, Chaim fue transferido al frente finlandés, donde sirvió como médico en la 6ª División de Montaña de las SS. Este traslado probablemente le salvó la vida, alejándolo de Mauthausen antes de que la evidencia de sus crímenes pudiera acumularse hasta niveles imposibles de ignorar. En Finlandia, asignado al hospital de campaña de Oulu, su comportamiento fue aparentemente más convencional, aunque los registros médicos de este periodo son escasos. La captura de Chaim en marzo de 1945 por fuerzas estadounidenses parecía marcar el final de su carrera criminal. Fue internado en un campo de prisioneros de guerra mientras los investigadores aliados comenzaban a recopilar evidencias sobre crímenes cometidos en los campos de concentración. Sin embargo, una combinación de confusión administrativa, falta de testigos disponibles y la abrumadora cantidad de casos por investigar permitió que Chaim se deslizara a través de las grietas del sistema judicial militar. En enero de 1946, su expediente fue revisado por las autoridades aliadas. Los testimonios existentes eran fragmentarios, muchos testigos habían muerto o estaban dispersos por Europa y las pruebas documentales eran incompletas. Mientras 61 acusados comparecían ante tribunales militares y 58 recibían sentencias de muerte, Chaim fue inexplicablemente pasado por alto. El proceso de desnazificación de 1948 representó la última oportunidad de hacer justicia. El tribunal alemán que revisó su caso tenía acceso a su expediente completo, incluyendo registros detallados de sus actividades en Mauthausen. Sin embargo, en una decisión que permanece inexplicable, fue clasificado como Mitläufer o seguidor, una categoría que implicaba responsabilidad mínima y permitía la reintegración inmediata a la sociedad civil. Liberado en 1948, Chaim no se escondió.
Al contrario, estableció una práctica médica en Baden-Baden y posteriormente en Bad Nauheim, ejerciendo abiertamente como ginecólogo bajo su nombre real. Esta audacia sugiere que confiaba en que su pasado permanecería enterrado para siempre. Durante estos años, acumuló considerable riqueza, llegando a construir un edificio de apartamentos en Berlín por el valor de 160.000 marcos alemanes. La tranquilidad de Heim se vio perturbada cuando las autoridades austriacas comenzaron a investigar crímenes de guerra cometidos en Mauthausen. En 1962, consciente de que su arresto era inminente, visitó a su abogado Fritz Steinacker, quien curiosamente también representaba a Josef Mengele. Juntos elaboraron un plan de fuga meticulosamente diseñado. Heim transfirió todas sus propiedades y cuentas bancarias a su hermana mediante poderes notariales, asegurándose un flujo constante de ingresos durante su exilio. Estas transferencias estaban diseñadas para activarse automáticamente cuando él desapareciera, proporcionándole los recursos financieros necesarios para mantener una nueva vida en el extranjero. En 1962, Heim se desvaneció. Durante décadas, su paradero fue objeto de especulación internacional. Supuestos avistamientos lo situaron en múltiples continentes, cada pista resultando falsa o imposible de verificar. La verdad sobre su destino emergió en 2009, cuando periodistas alemanes y estadounidenses revelaron que había vivido en Egipto bajo la identidad de Tarek Farid Hussein. Su integración en la sociedad cairota fue completa. Conversión al Islam, rutinas religiosas regulares y una existencia discreta que duró 30 años sin despertar sospechas. El descubrimiento de su apartamento en El Cairo proporcionó evidencia tangible de esta doble vida. Documentos personales, fotografías de diferentes épocas y diarios médicos confirmaban la conexión entre Hussein y Heim. Entre los papeles había notas en alemán, recortes de periódicos sobre juicios a criminales de guerra nazis y listas de pacientes que sugerían que había continuado ejerciendo la medicina de manera informal. El certificado de defunción egipcio indicaba que Tarek Farid Hussein había muerto el 10 de agosto de 1992 de cáncer colorectal. Los vecinos que lo conocieron describían a un hombre mayor, meticuloso en sus hábitos, que realizaba ejercicios matutinos, asistía regularmente a la mezquita de Al-Azhar y pasaba largas horas leyendo y escribiendo en su mecedora. En 2012, un tribunal alemán en Baden-Baden confirmó oficialmente que Aribert Heim había muerto bajo la identidad de Tarek Farid Hussein en 1992, basándose en evidencias presentadas por su familia y análisis forenses de documentos egipcios. Esta confirmación cerró oficialmente uno de los casos de criminales de guerra más buscados de la historia. La reinvención completa de identidad que logró Heim ilustra las posibilidades que ofrecía una época de comunicaciones limitadas y verificación rudimentaria. Su habilidad para transformarse de médico nazi en respetable ciudadano musulmán demuestra que la impunidad no requiere solo evasión, sino capacidad de metamorfosis total. Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo que se desvaneció. El 28 de abril de 1900 en Múnich nació Heinrich Müller en una familia trabajadora bávara que jamás imaginó que su hijo se convertiría en uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. Su juventud transcurrió en los años turbulentos que siguieron a la Primera Guerra Mundial, cuando Baviera era sacudida por revoluciones, contrarrevoluciones y el caos político que eventualmente abriría las puertas al ascenso nazi. Müller comenzó su carrera en 1919 como policía de Múnich, especializándose desde el principio en la vigilancia de movimientos comunistas y socialistas. Su eficiencia en esta área no pasó desapercibida para los nuevos señores del poder después de 1933. Paradójicamente, el hombre que se convertiría en el jefe de la policía secreta nazi había pasado años persiguiendo a los propios nazis cuando estos eran una organización ilegal. En 1934, Reinhard Heydrich reclutó personalmente a Müller para la incipiente Gestapo. El talento de Müller para la organización policial y su comprensión profunda de las redes subversivas lo convertían en un activo valioso para el nuevo régimen. Su falta de fervor ideológico aparente era más que compensada por su eficiencia profesional y su disposición a servir al poder establecido.
Para 1939, Müller había ascendido hasta convertirse en jefe de la oficina cuarta del Reichssicherheitshauptamt, posición que lo situaba al frente de toda la policía secreta del Reich. Desde este puesto, supervisaba operaciones de inteligencia interna, represión política y, eventualmente, la implementación de políticas de exterminio que convertirían su nombre en sinónimo de terror. La evolución de Müller desde policía convencional hasta arquitecto del terror nazi ilustra cómo instituciones aparentemente normales pueden transformarse en instrumentos de opresión absoluta. Bajo su dirección, la Gestapo se convirtió en una máquina perfectamente engrasada de vigilancia, arrestos y torturas que penetraba todos los aspectos de la vida alemana. Durante la guerra, Müller coordinó operaciones que iban desde la represión de la resistencia interna hasta la implementación de la tristemente célebre Orden Bala, que autorizaba la ejecución sumaria de prisioneros de guerra aliados sin juicio previo. Su firma aparece en documentos que ordenaban deportaciones masivas, ejecuciones en masa y experimentos médicos en seres humanos. Los últimos días del Reich encontraron a Müller en el epicentro del colapso nazi. Los testimonios de supervivientes del búnker de la Cancillería, como Traudl Junge, secretaria personal de Hitler, y Rochus Misch, guardaespaldas del Führer, confirman que Müller estuvo presente durante los últimos días de abril de 1945, coordinando las defensas desesperadas de Berlín mientras la ciudad se desmoronaba a su alrededor. El 30 de abril, cuando Hitler se suicidó, Müller estaba entre los pocos funcionarios de alto rango que permanecían en el búnker. Su presencia en esos momentos finales está documentada por múltiples testigos. Sin embargo, después de la mañana del 1 de mayo de 1945, Heinrich Müller simplemente se desvaneció de la historia como si hubiera sido absorbido por el humo y las ruinas de Berlín. La desaparición de Müller se produjo en circunstancias que han alimentado décadas de especulación y teorías conspirativas. A diferencia de otros líderes nazis que fueron capturados o cuyas muertes fueron confirmadas, Müller no dejó rastro alguno. No hubo testigos de su muerte, no se encontró su cuerpo y ningún superviviente del búnker pudo proporcionar información definitiva sobre su destino final. La primera teoría sobre su desaparición surgió inmediatamente después de la guerra. Walter Lüders, empleado en las brigadas de limpieza de cadáveres en Berlín, afirmó haber encontrado un cuerpo en agosto de 1945 cerca del antiguo Ministerio del Aire. Según Lüders, el cadáver portaba documentos de identificación con el nombre de Heinrich Müller y fue enterrado en una fosa común del cementerio judío de Großhamburger Straße. Este relato, aunque intrigante, presenta problemas significativos. Los registros municipales de 1955 confirman que un cuerpo identificado como Müller fue efectivamente enterrado en ese cementerio, pero la identificación se basó únicamente en documentos encontrados en el cadáver, sin verificación científica de la identidad. En el caos de Berlín de 1945, los documentos de identificación eran fácilmente falsificables o intercambiables. En 2013, Johannes Tuchel, director del Memorial de la Resistencia Alemana, presentó nueva evidencia que respaldaba la teoría del entierro en Berlín. Según Tuchel, testimonios adicionales y documentos municipales reforzaban la hipótesis de que Müller había muerto durante la batalla por la ciudad y había sido enterrado por error en el cementerio judío. Sin embargo, esta evidencia seguía siendo circunstancial y nunca se realizó una exhumación para confirmar la identidad del cuerpo. La CIA inició su propia investigación sobre el paradero de Müller inmediatamente después de la guerra. Los archivos desclasificados en 2001 revelan que la agencia estadounidense consideraba a Müller uno de los criminales de guerra más importantes y destinó recursos considerables a localizarlo. Sin embargo, estas investigaciones se enfrentaron al problema fundamental de que existían múltiples personas llamadas Heinrich Müller en Alemania, complicando cualquier identificación definitiva. Los archivos de la CIA documentan seguimientos de pistas que llevaron a callejones sin salida en toda Europa y América del Sur. Algunos informes sugerían que Müller había sido capturado por los soviéticos y trasladado a Moscú, pero estas afirmaciones nunca fueron corroboradas por fuentes independientes. Otros informes lo situaban en diversos países sudamericanos, pero ninguna de estas pistas resultó productiva.
El BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental, también mantuvo expedientes activos sobre Müller durante décadas. Sus investigaciones se centraron en la posibilidad de que hubiera escapado a Europa del Este o América Latina, pero al igual que la CIA, nunca encontraron evidencia concluyente de su supervivencia o su paradero. Una teoría particularmente persistente sugiere que Müller fue reclutado por los servicios de inteligencia soviéticos antes del final de la guerra. Según esta versión, habría proporcionado información sobre operaciones de inteligencia occidentales a cambio de protección y una nueva identidad en la Unión Soviética. Sin embargo, esta teoría se basa únicamente en especulaciones y propaganda de la Guerra Fría, sin respaldo documental sólido. Durante las décadas de 1950 y 1960, la búsqueda de Müller se intensificó cuando los cazadores de nazis como Simon Wiesenthal comenzaron a presionar por investigaciones más exhaustivas. El juicio de Adolf Eichmann en 1960 renovó el interés internacional en localizar a otros arquitectos del Holocausto, pero Müller permaneció tan elusivo como siempre. Los años 70 trajeron nuevas teorías cuando algunos investigadores sugirieron que Müller podría haber sido ejecutado secretamente por las propias SS en los últimos días de la guerra como parte de una operación para eliminar testigos comprometedores. Esta hipótesis se basaba en el hecho de que Müller conocía detalles íntimos sobre las operaciones más secretas del régimen nazi, información que podría haber sido peligrosa en manos de los aliados. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior apertura de archivos de Europa del Este generó nuevas esperanzas de resolver el misterio. Sin embargo, décadas de investigación en archivos soviéticos, de Alemania Oriental y de otros países del bloque comunista no produjeron evidencia alguna sobre el destino de Müller. Si había sido capturado por los soviéticos, no había dejado rastro en sus registros oficiales. La teoría más ampliamente aceptada por los historiadores contemporáneos es que Heinrich Müller murió en Berlín durante los últimos días de la guerra, posiblemente durante los combates callejeros que siguieron al suicidio de Hitler. El caos de esos días, con edificios colapsando, cadáveres dispersos por las calles y documentos siendo quemados masivamente, habría proporcionado la cobertura perfecta para que su muerte pasara desapercibida. La ironía final de la historia de Müller es que el hombre que había perfeccionado los sistemas de vigilancia y control poblacional del Tercer Reich logró desaparecer sin dejar rastro. El arquitecto de una máquina de terror que catalogaba meticulosamente cada arresto, cada deportación y cada ejecución, se convirtió él mismo en un fantasma sin registro ni evidencia de su destino final. El caso de Heinrich Müller ilustra las limitaciones de los sistemas de justicia de posguerra cuando se enfrentaban a criminales que poseían conocimientos profundos sobre las técnicas de evasión y ocultación. Su desaparición total contrasta dramáticamente con el destino de otros líderes nazis, cuyas muertes o capturas fueron documentadas y confirmadas. Walter Rauff, el ingeniero del exterminio que murió en paz. El 19 de junio de 1906, en la ciudad alemana de Köthen, nació Walter Rauff en una familia de clase media que valoraba la disciplina y el servicio público. Su juventud se desarrolló durante los años de la República de Weimar, época de turbulencias políticas y crisis económicas que moldearían su visión del mundo y su búsqueda de estabilidad a través del autoritarismo. En 1924, a los 18 años, Rauff se alistó en la Kriegsmarine, la Marina alemana, donde desarrolló aptitudes técnicas y organizativas que más tarde resultarían fatalmente útiles. Su carrera naval se extendió durante más de una década, período durante el cual adquirió experiencia en logística, ingeniería y gestión de operaciones complejas que requerían precisión cronométrica. El año 1937 marcó un punto de inflexión en la vida de Rauff, cuando Reinhard Heydrich lo reclutó personalmente para el Servicio de Seguridad del Reich. Heydrich había identificado en Rauff una combinación única de competencia técnica y flexibilidad moral que lo convertía en el candidato ideal para tareas que requerían innovación en métodos de represión y exterminio. En 1941, Rauff asumió el mando del Departamento Técnico II D del Reichssicherheitshauptamt, posición que lo situaba en el centro de los esfuerzos nazis por desarrollar métodos más eficientes de asesinato en masa. Su formación naval y su mentalidad ingenieril
lo llevaron a abordar el genocidio como un problema técnico que requería soluciones innovadoras. La contribución más siniestra de Rauf a la maquinaria de exterminio nazi fue el desarrollo de los camiones de gas, vehículos aparentemente normales convertidos en cámaras de muerte móviles. Estos camiones, conocidos como Gaswagen, representaban una evolución tecnológica del asesinato en masa que combinaba eficiencia, discreción y movilidad. El proceso de desarrollo fue meticulosamente documentado en correspondencia oficial que sobrevivió a la guerra. Rauf trabajó estrechamente con ingenieros como Friedrich Pradel y el químico Walter Hiss para perfeccionar el diseño de vehículos que canalizaran los gases de escape del motor hacia compartimentos sellados donde se hacinaban las víctimas. Los primeros prototipos fueron desplegados en el campo de exterminio de Kulmhof en diciembre de 1941. La correspondencia entre Rauf y los operadores de campo revela una preocupación obsesiva por la eficiencia técnica, cómo mejorar el sellado hermético, cómo equilibrar mejor el peso del vehículo, cómo proteger a los operadores de la exposición accidental a los gases letales. Una carta del Dr. Becker, fechada en mayo de 1942, describe en detalle técnico las mejoras implementadas tras las primeras operaciones. Otro documento, firmado por el ingeniero Willy Just en junio del mismo año, propone modificaciones adicionales para optimizar el proceso de exterminio. Estos intercambios revelan la mentalidad burocrática que convertía el asesinato en masa en un problema de ingeniería a resolver. Durante los primeros 6 meses de operación, apenas 3 camiones de gas fueron responsables de la muerte de aproximadamente 97.000 personas. La eficiencia de estos vehículos impresionó tanto a los mandos nazis que Rauf recibió órdenes de expandir la producción y coordinar su despliegue en Polonia, Bielorrusia y los Balcanes. Los camiones de gas representaban una ventaja estratégica para los nazis. Podían operar en áreas donde la construcción de cámaras de gas fijas era impráctica, permitían el exterminio en múltiples ubicaciones sin infraestructura permanente, y mantenían una fachada de normalidad que dificultaba la detección por parte de observadores externos. La correspondencia de Rauf durante este periodo revela no solo su dominio técnico del proceso, sino también su total desconexión emocional de las consecuencias humanas. Sus memorandos tratan el asesinato masivo con la misma frialdad profesional que otros ingenieros aplicarían al diseño de puentes o fábricas. Cuando el Tercer Reich comenzó a colapsar en 1945, Rauf se encontraba en Italia supervisando operaciones de represión contra partisanos. Su captura por fuerzas aliadas cerca de Rímini parecía marcar el final de su carrera criminal, pero Rauf había aprendido durante la guerra que la supervivencia requería adaptabilidad y planificación estratégica. En diciembre de 1946, mientras era trasladado por agentes del Counterintelligence Corps estadounidense, Rauf logró escapar en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Su fuga exitosa sugiere que había establecido contactos con redes de apoyo que operaban en el norte de Italia, facilitando la desaparición de criminales de guerra nazis. Durante los siguientes 18 meses, Rauf encontró refugio en una red de monasterios que proporcionaban santuario a fugitivos alemanes. Estas instituciones religiosas, motivadas por una mezcla de compasión mal dirigida y simpatías ideológicas, funcionaban como estaciones de tránsito en un sistema clandestino de escape que conectaba Europa con destinos ultramarinos. En julio de 1948, Rauf reapareció en Roma bajo el alias de Jim Hamsi, trabajando para una oficina de seguridad siria. Esta posición le permitió demostrar que sus habilidades técnicas tenían valor comercial en el nuevo orden mundial de la posguerra, donde gobiernos autoritarios buscaban experiencia en métodos de represión y control poblacional. Su traslado a Damasco en noviembre de 1948 marcó el comienzo de una nueva fase en la carrera de Rauf. Como consultor técnico para el gobierno sirio, aplicó métodos desarrollados durante la guerra para ayudar a estructurar sistemas de seguridad interna. Su trabajo en Siria demostró cómo conocimientos adquiridos en el contexto del genocidio podían transferirse a operaciones de represión política convencional. En diciembre de 1949, Rauf emigró a Ecuador, donde se reinventó una vez más como hombre de negocios.
Su trabajo para concesionarias de automóviles como Mercedes-Benz y Opel, así como su colaboración con la empresa farmacéutica Parke Davis, le proporcionaron legitimidad social y conexiones comerciales que facilitaron su integración en la sociedad ecuatoriana. La mudanza a Chile en octubre de 1958 representó la fase final de la transformación de Rauf. Entrando al país como Enrico Gómez, se estableció primero en Punta Arenas, donde gestionó operaciones pesqueras especializadas en centolla, y posteriormente se trasladó a Santiago, donde se integró en la próspera colonia alemana. Durante este periodo, documentos desclasificados revelan que Rauf mantuvo contactos esporádicos con el BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental. Entre 1958 y 1962, proporcionó información sobre actividades de exnazis en América del Sur, demostrando una vez más su capacidad para adaptar sus lealtades a las circunstancias cambiantes. En 1962, las autoridades chilenas detuvieron a Rauf tras una solicitud de extradición internacional. Sin embargo, el Congreso chileno remitió el caso a la Corte Suprema, que en 1963 declaró prescritos los delitos en virtud del Estatuto de Limitaciones aplicable. Esta decisión estableció un precedente legal que protegería a Rauf durante el resto de su vida. El golpe de Pinochet en 1973 creó nuevas oportunidades para Rauf. Informes de medios internacionales como Le Monde y documentos de la CIA sugieren que prestó servicios de consultoría técnica a la DINA, la policía política del régimen militar. Su experiencia en métodos de interrogatorio y control poblacional resultó valiosa para un gobierno que buscaba eliminar la oposición política. Testimonios como los del ciudadano Jorgelino Vergara vinculan a Rauf con el diseño de instalaciones de tortura en centros como Tejas Verdes y la Colonia Dignidad. Aunque la documentación oficial permanece clasificada, las evidencias circunstanciales sugieren que Rauf aplicó en Chile métodos perfeccionados durante sus años en las SS. Durante las décadas de 1970 y 1980, Chile rechazó sistemáticamente al menos 6 solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos, Alemania, Israel, Gran Bretaña y el Parlamento Europeo. Todas fueron desestimadas basándose en argumentos legales sobre prescripción de delitos y la falta de tratados de extradición aplicables. La cobertura mediática internacional del caso Rauf aumentó durante estos años. The New York Times publicó denuncias sobre la protección chilena en 1979, mientras Reuters documentó las controversias que rodearon su funeral en 1984. Estos reportes mantuvieron viva la atención internacional sobre la impunidad de criminales de guerra en América del Sur. El 14 de mayo de 1984, Walter Rauf murió en su domicilio en Las Condes, Santiago, víctima de cáncer de pulmón según el certificado médico oficial. Tenía 77 años y había transformado exitosamente su experiencia en genocidio en una carrera lucrativa como asesor de regímenes autoritarios. Su funeral en el Cementerio General de Santiago fue observado por miembros de la comunidad alemana local y simpatizantes neonazis. Reportes de prensa documentaron saludos ideológicos entre los asistentes, revelando que Rauf había mantenido hasta el final conexiones con redes que compartían su visión del mundo. Redes del silencio, los protectores ocultos del nazismo. La caída del Tercer Reich en mayo de 1945 no marcó el final de la historia nazi, sino el comienzo de una nueva y siniestra fase. La construcción sistemática de redes clandestinas que permitirían a cientos de criminales de guerra desaparecer en los vastos territorios de América del Sur y Medio Oriente. Estas redes, conocidas colectivamente como Rat Lines o rutas de las ratas, representaron una operación de escape sin precedentes en la historia moderna. El surgimiento de estas rutas no fue accidental ni improvisado. Desde 1944, cuando la derrota alemana se volvió inevitable, oficiales nazis de alto rango comenzaron a establecer contactos con simpatizantes en el extranjero, transferir fondos a cuentas bancarias neutrales y crear identidades alternativas que podrían activarse en caso de necesidad. Esta planificación anticipada explicaría la sofisticación y eficiencia de las operaciones de escape posteriores. Los Alpes se convirtieron en el corredor principal de estas rutas clandestinas.
Caminos que durante siglos habían servido para el comercio entre Europa Central y el Mediterráneo fueron reconvertidos en arterias de escape para fugitivos nazis. Las rutas principales atravesaban Austria por Innsbruck, cruzaban hacia Italia por Bolzano y Merano y culminaban en puertos mediterráneos como Génova, Piombino, Roma y Nápoles. La geografía alpina ofrecía ventajas estratégicas únicas para las operaciones clandestinas. Los numerosos pasos de montaña proporcionaban rutas alternativas cuando los controles aliados se intensificaban en las carreteras principales. Los refugios de montaña y monasterios aislados servían como puntos de descanso seguros donde los fugitivos podían permanecer ocultos durante semanas o meses mientras se organizaba la siguiente fase de su viaje. La infraestructura de estas redes era impresionantemente sofisticada. Estaciones de relevo espaciadas cada 50 kilómetros proporcionaban alojamiento, alimentación y transporte. Vehículos modificados con compartimentos ocultos transportaban fugitivos bajo placas falsas que imitaban las de fuerzas aliadas. Sistemas de comunicación cifrados coordinaban movimientos y alertaban sobre controles policiales. Roma emergió como el centro neurálgico de toda la operación. La ciudad eterna ofrecía una combinación única de recursos que la convertían en el lugar ideal para organizar escapes masivos. Presencia de múltiples embajadas y consulados, puerto marítimo cercano, comunidades de expatriados alemanes y, más importante aún, la protección implícita del Vaticano. El papel de ciertas figuras eclesiásticas en estas operaciones permanece como uno de los aspectos más controvertidos de la historia de posguerra. El obispo Alois Hudal se convirtió en la figura central de un sistema que proporcionaba no solo refugio físico a fugitivos nazis, sino que organizaba sistemáticamente la emisión de documentos pontificios que servían como base para pasaportes falsos. Hudal justificaba sus acciones como caridad cristiana hacia alemanes derrotados, pero la evidencia documental revela que conocía perfectamente la identidad y los crímenes de muchos de los hombres a quienes ayudaba. Sus diarios personales, parcialmente publicados décadas después, contienen referencias explícitas a protegidos especiales cuyas identidades debían mantenerse en absoluto secreto. Complementando las actividades de Hudal, una red más amplia de clérigos operaba desde Zagreb hasta Roma, coordinando refugio en conventos y monasterios dispersos por toda Italia. Estos centros religiosos funcionaban como estaciones de tránsito donde fugitivos podían permanecer seguros mientras se completaban los trámites para su documentación falsa. Las organizaciones humanitarias internacionales se convirtieron inadvertidamente en facilitadoras cruciales de estas operaciones. Los documentos de emergencia, diseñados originalmente para ayudar a refugiados y personas desplazadas legítimas, fueron sistemáticamente falsificados o obtenidos mediante identidades inventadas. Los sistemas de verificación de la época eran notoriamente inadecuados para detectar estas manipulaciones. El proceso de obtención de estos documentos siguió patrones consistentes. Fugitivos llegaban a oficinas con certificados de bautismo emitidos por iglesias que habían sido destruidas durante la guerra, haciendo imposible la verificación. Testimonios de testigos, proporcionados por redes de apoyo, confirmaban identidades falsas. En cuestión de semanas, criminales de guerra obtenían documentos que les permitían viajar libremente por Europa y embarcarse hacia destinos ultramarinos. En América del Sur, diferentes países desarrollaron modalidades específicas de recepción que reflejaban sus intereses nacionales y afinidades ideológicas. El caso más documentado es el de Argentina bajo Juan Domingo Perón, donde la política migratoria no solo era permisiva hacia alemanes, sino activamente favorable. Rodolfo Freude, jefe de inteligencia de Perón, estableció oficinas especiales en consulados argentinos en Europa que procesaban expeditivamente solicitudes de visa para alemanes técnicamente cualificados. Los archivos desclasificados revelaron 1.850 documentos migratorios que incluyen visas administrativas, sellos consulares, listas de pasajeros y actas de ingreso que confirman que cientos de exfuncionarios nazis utilizaron rutas oficiales argentinas. La justificación oficial para esta política era que Argentina necesitaba inmigrantes europeos para impulsar su desarrollo industrial y tecnológico. La realidad era más compleja.
El gobierno peronista veía en los fugitivos nazis una oportunidad de adquirir conocimientos técnicos valiosos mientras proyectaba una imagen de potencia independiente capaz de desafiar las presiones aliadas. Brasil desarrolló un enfoque diferente, aprovechando su extensa colonia alemana establecida desde el siglo XIX. En estados como Río Grande do Sul, las comunidades alemanas proporcionaron redes de apoyo que facilitaron la integración de nuevos llegados sin hacer preguntas sobre su pasado. El tamaño del país y la vastedad de sus fronteras amazónicas ofrecían posibilidades únicas para quienes deseaban desaparecer completamente. Paraguay y Chile representaron casos particulares por razones diferentes. Paraguay, con su vasta frontera mal controlada y tradición de autoritarismo personalista, ofrecía oportunidades para establecer enclaves aislados donde fugitivos podían vivir bajo protección local. Chile, por su parte, tenía una comunidad alemana influyente concentrada en el sur del país, que mostró notable disposición para acoger a compatriotas que huían de la persecución aliada. El Medio Oriente emergió como destino alternativo para fugitivos que buscaban oportunidades específicas relacionadas con sus habilidades técnicas o militares. Países como Siria y Egipto, que habían mantenido simpatías hacia Alemania durante la guerra, ofrecieron empleo gubernamental a alemanes con experiencia en áreas sensibles. En Siria, el régimen baatista en formación reclutó activamente a antiguos oficiales nazis como asesores en seguridad interna. El caso de Alois Brunner, documentado en secciones anteriores, ilustra cómo estos consultores transferían métodos desarrollados durante la guerra a operaciones de represión política en contextos autoritarios árabes. Egipto bajo Gamal Abdel Nasser siguió patrones similares pero con enfoque diferente. El gobierno nacionalista egipcio buscaba modernizar sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia, encontrando en los fugitivos nazis una fuente valiosa de experiencia técnica que no estaba disponible a través de canales convencionales de cooperación militar. El financiamiento de estas redes provenía de múltiples fuentes que operaban como un sistema bancario paralelo. Cuentas establecidas en bancos suizos durante la guerra con fondos de procedencia diversa proporcionaron recursos líquidos para operaciones de escape. Credit Suisse y otras instituciones mantuvieron estas cuentas activas hasta bien entrado el siglo XXI, aplicando políticas de discreción que ignoraban deliberadamente la procedencia criminal de los fondos. Transferencias coordinadas a través de consulados italianos permitían pagos discretos para transporte, alojamiento y sobornos necesarios para facilitar tránsitos fronterizos. Donaciones canalizadas a través de organizaciones católicas cubrían gastos legales y médicos de fugitivos que requerían documentación especializada o tratamiento médico durante sus travesías. La organización de estas redes alcanzó niveles de sofisticación que rivalizaban con operaciones de inteligencia estatales. Códigos de comunicación permitían coordinación entre equipos dispersos por múltiples países sin recurrir a canales oficiales que pudieran ser interceptados. Rutas de respaldo se activaban automáticamente cuando las vías principales eran comprometidas por investigaciones policiales o cambios en políticas gubernamentales. Sistemas de alerta temprana notificaban sobre investigaciones en curso o modificaciones en legislaciones nacionales que podrían afectar la seguridad de los fugitivos. Esta información era distribuida a través de redes que incluían diplomáticos corruptos, funcionarios sobornados y simpatizantes ideológicos estratégicamente ubicados en posiciones de influencia. La documentación falsa alcanzó niveles de sofisticación impresionantes que iban más allá de simple falsificación. Certificados de nacimiento, registros bautismales, diplomas universitarios y documentos militares eran producidos en talleres clandestinos que empleaban técnicos especializados capaces de recrear completamente registros oficiales históricos. Estos documentos no eran copias, sino recreaciones que incluían firmas falsificadas de autoridades muertas o inexistentes, sellos oficiales reproducidos con precisión milimétrica y papel de época que resistía exámenes superficiales. La calidad de estas falsificaciones era tan alta que muchas pasaron desapercibidas durante décadas, siendo detectadas solo cuando técnicas forenses modernas permitieron análisis más sofisticados. Los cazadores de nazis, liderados por figuras como Simon Wiesenthal, comenzaron a documentar estas redes desde finales de la década de 1940.
Sus investigaciones revelaron conexiones sistemáticas entre escapes aparentemente independientes, sugiriendo coordinación central que iba más allá de ayuda espontánea entre simpatizantes dispersos. El trabajo de investigadores como Uki Goñi, basado en archivos desclasificados del Vaticano y embajadas sudamericanas, reconstruyó rutas completas utilizadas por criminales específicos. Estos estudios revelaron que las redes operaban con cronogramas precisos, coordinando embarques, llegadas y ubicación de fugitivos con eficiencia que sugería planificación industrial más que improvisación desesperada. Memorandos del FBI de la década de 1950 confirmaron que ciertos países sudamericanos funcionaban como centros de distribución para fugitivos nazis que posteriormente se dispersaban hacia otros destinos según oportunidades específicas o necesidades de seguridad. Agentes estadounidenses documentaron patrones de movimiento que sugerían operaciones coordinadas centralmente más que fugas individuales improvisadas. Cables diplomáticos de la Embajada Británica en Buenos Aires mencionan reuniones regulares entre funcionarios consulares alemanes y representantes de comunidades de expatriados para coordinar la reubicación de alemanes que llegaban sin documentación adecuada. Estos contactos oficiales legitimaban operaciones que en realidad facilitaban la integración de criminales de guerra en nuevas sociedades. La efectividad de estas redes se midió no solo en el número de fugitivos que lograron escapar, sino en su capacidad para mantener ocultas las identidades de estos individuos durante décadas. Muchos fugitivos vivieron vidas completamente normales en sus nuevos países, estableciendo familias, desarrollando carreras profesionales y contribuyendo aparentemente a sus comunidades adoptivas. La integración social de estos fugitivos fue facilitada por la existencia de comunidades alemanas establecidas que proporcionaron redes de apoyo inmediato. Clubes alemanes, escuelas alemanas, iglesias luteranas y asociaciones comerciales ofrecieron estructuras sociales que permitían a los recién llegados establecerse rápidamente sin despertar sospechas sobre su pasado. Las repercusiones legales de estas operaciones se extienden hasta el presente. Demandas contra bancos suizos por mantener cuentas de criminales de guerra han resultado en acuerdos multimillonarios que reconocen implícitamente la complicidad institucional en operaciones de lavado de dinero. Investigaciones parlamentarias en países receptores han revelado complicidades gubernamentales que permanecieron ocultas durante décadas. Diversas naciones han abierto causas judiciales para investigar las responsabilidades estatales en facilitar la entrada de criminales de guerra. Estos procesos han revelado documentación que confirma que funcionarios gubernamentales conocían las identidades verdaderas de muchos fugitivos, pero eligieron ignorar esta información por razones que combinaban consideraciones políticas, económicas e ideológicas. Estas redes representaron más que simple complicidad pasiva con criminales fugitivos, constituyeron sistemas organizados de obstrucción de la justicia que operaron con conocimiento y, en muchos casos, apoyo oficial de gobiernos e instituciones que priorizaron consideraciones políticas, económicas o ideológicas por encima de obligaciones morales y legales fundamentales. El silencio que rodeó estas operaciones durante décadas ilustra cómo sociedades enteras pueden volverse cómplices de impunidad cuando existen incentivos para ignorar verdades incómodas. La revelación gradual de estas redes ha transformado nuestra comprensión de la posguerra, revelando que el final formal del nazismo no significó el fin de su influencia perniciosa en estructuras de poder que perdurarían mucho más allá de 1945.